para discutirlo, aunque ya la confesión de fe lo zanjaba en su tiempo, año 1600. Parece un documento bien adelantado a este tema, ¿no? Porque miren, a continuación, bueno, ahí están las citas bíblicas que uno puede examinarlas, ¿no? Meditarlas, y esto te va a llevar a ver cómo tú interpretas esos pasajes. Eh, cómo interpretas al apóstol Pablo cuando habla en Romanos 7 acerca de este tema, o en lo que dice Jesús también respecto al tema. Y es interesante analizarlo, ¿no? En ese contexto hermenéutico, exegético, ¿no? Porque es muy rico también en extraer los elementos contextuales, lo que se llama también el sit in leven, ¿no? Del momento cuando se escribe eh, estos pasajes respecto al tema del matrimonio. Pero también está este otro artículo dentro del mismo capítulo que habla sobre el matrimonio. Ahí están las citas, me fui para atrás. Ahí, que dice lo siguiente: aunque la corrupción del hombre sea tal que le haga estudiar argumentos para separar indebidamente a los que Dios ha unido en matrimonio, sin embargo, nada sino el adulterio o la deserción obstinada, que no puede ser remediada ni por la iglesia ni por el magistrado civil, es causa suficiente para disolver los lazos del matrimonio. En este caso, debe observarse un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas en él no deben ser dejadas en su caso a su propia voluntad y discreción. Aquí agrega otra causa para el divorcio. ¿Y cuál es? La deserción Deserción obstinada. obstinada. La deserción obstinada. ¿Qué les parece ese punto? La deserción obstinada. Eso tiene que ver con el abandono de los deberes del cónyuge hacia su esposa, hacia su hogar. Pastor, ¿Sí? no, qué importante es ese punto, ¿ah? Pienso que es uno de los puntos que no se conversa, usted decía, en la iglesia que son conservadoras. Mm, No estoy justificando en nada, sino que no se conversa ese punto. Solamente se aplica a lo otro, pero no se analiza ese tema del abandono sí, obstinado. O sea, a veces solamente se ve lo exterior. sí, Yo conocí varios casos de que matrimonio se veía en la iglesia, usted lo veía intachable, pero había una decisión pero profunda dentro de ellos. claro. Entonces, cuando se separaron, se divorciaron, todos juzgaron, aplicaron la guillotina, pero sin saber el por qué, cuándo y cómo habían sucedido las cosas. Porque Mm, tampoco es un tema que se puede conversar públicamente. mm, Entonces, pero por eso digo que es tan delicado ese tema, ese tema tan delicado de explicar, porque a veces, reitero, nos cerramos en un texto, mm, pero no vemos este otro lado. Y pienso que para mí es tan importante. mm, Eso no debe ser dejada, en su caso, a su propia voluntad y discreción. mm, Porque dice que Dios llamó a unir, a estar en comunión, en paz, en armonía al Señor. ujú. Entonces, si eso no está presente tampoco dentro de esto. Claro, cierto. Eso, Sí, sí, esa última cláusula hace mención de que la iglesia, incluso el Estado, debe preocuparse de la persona que está viviendo esta situación. Consejería nosotros le llamamos, consejería pastoral, consejería cristiana. Es decir, no hay que dejarlos solos. Hay iglesias que aplican disciplina a una situación de adulterio, sobre todo el que comete el adulterio o aquel que abandona sus deberes, son disciplinados, ¿no? Pero esa disciplina muchas veces se malentiende porque aplican disciplina, pero abandonan también a la persona.
la dejan sola, cuando en realidad el propósito de la disciplina es restaurar a la persona. Y en esa restauración tiene que ver justamente con esta compañía, ¿no? Con este procedimiento de ir, ¿no? Donde las personas, guiarlas tanto en el aspecto judicial, porque ya habla de lo público, ¿no? La parte civil, la parte judicial, pero también en la parte emocional, estar ahí con ellos. Y esto ya lo dice este documento, fíjense, el año 1648, ya este Parlamento se adelantaba a muchas cosas de lo que en ese momento estaban viviendo, lo que podía hacer en situaciones, se ponían en situaciones que podían ser dentro de la iglesia, cómo abordar esas situaciones, ¿no? Y aquí tenemos este documento histórico que hace mención de aquello. Entonces, eh, si nosotros somos una iglesia presbiteriana, reformada y confesional, bueno, frente a estos temas valóricos, a nuestra ética, también estos documentos nos dan directrices en cuanto a qué camino seguir, ¿no? O qué voz o qué respuesta dar frente a estas situaciones. Es decir, no podemos decir, yo soy un presbiteriano reformado y si me preguntan sobre el tema del matrimonio, el divorcio, yo no puedo decir, no sé, no tengo una opinión clara. Eh, no, tú puedes decir, mira, el documento de la Confesión de Fe nos dice esto respecto a este tema. Esta es la voz oficial en cuanto a lo confesional. Aquí está. Ahora que yo lo tenga en cuenta, lo tome o no, es otra cosa, pero hay una voz oficial, histórica, que nos dice qué opinar respecto a este tema. ¿Ya? Así que eso es interesante que lo tengan presente. Yo tomé solamente estos dos artículos, hay más dentro del capítulo 23 que habla sobre el matrimonio, ¿no? O el 24, ¿no? Que habla sobre el matrimonio. Ya, pero también quiero compartirles lo siguiente, sobre el magistrado civil, ya que estamos acá en Chile con el tema de las elecciones, ¿no? Que vienen este próximo domingo. ¿Qué nos dice la confesión de fe respecto? No hablar de todo, ¿no? Pero de algunos puntitos que aparecen acá. Por ejemplo, el artículo 2 dice, es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de magistrado cuando sean llamados para ello. Es decir, es lícito para el cristiano ser un político. Es lícito para el cristiano estar involucrado en algún partido político cuando es llamado a cumplir esa tarea. Y también es un tema hoy día que se discute bastante en iglesias, ¿no? ¿Qué visión o qué enfoque político tiene la iglesia? Y si la iglesia, dentro de sus filas, dentro de su congregación, apoya a que un hermano o una hermana esté preparándose, sea llamado para ejercer eh, este oficio de la política. ¿Qué les parece? Yo, pastor, voy a hablar de acuerdo a mi experiencia. Yo estuve varios años apoyando al capellán de la Cámara del Senado, en Valparaíso. Ya. Estuve con él Ayudante. como ayudante del capellán. Íbamos a la capilla, hablábamos con los senadores, todo eso, con diputados, y conocí varios de estos diputados cristianos que se llaman, ¿no es cierto?, la famosa bancada cristiana que hay. Mm, Pero lamentablemente mi visión, hablan de Cristo, pero siguen intereses personales. Yo hablo por lo que yo viví, experimenté. Entonces buscan, hablan de Cristo, hablan de Dios, y yo un nombre para qué decir eso, no hay que decirlo acá, pero hablan de Dios, Cristo, pero siempre persiguen intereses personales. mm, Y eso es lo que a mí me molestaba mucho eso, porque una cosa es, ya, eres cristiana, gloria a Dios, Dios te llamó a su reino, gloria a Dios, gracias, Dios te eligió por misericordia para ser miembro de su reino, bien, pero cuando ya eso se utiliza para bienes personales, para mí ya no cuadra bien. Y varias veces estoy, por eso hablé con el capellán y dije yo no sigo más acá porque no comparto esa idea de, mm. de mezclar las dos cosas.
Porque a veces están las dos cosas se mezclan y sin que ellos se den cuenta, se mezclan y ya no es un cristiano puro, digámoslo así. Porque a Mm. veces tiene que votar por su bancada y la bancada lo obliga a un punto que está contra la fe cristiana, pero ellos lo hacen por su interés. Y yo lo vi eso varias veces ya. Y por eso Ya. dije yo, hasta aquí no vaya. Sí, cierto, ¿no? Eh, Qué interesante eso, porque en la política todos los favores se pagan. Y el político también, como tal, a veces eh, domina más ese ejercicio que lo que es la vida cristiana, ¿no? Y es un tema interesante porque en la medida que la iglesia entienda bien su rol político civil como corresponde, puede ejercer labores interesantes para el bien de la comunidad. Pero si la iglesia deja todo en manos de personas que no tienen principios, que no tienen valores cristianos, obviamente nos va a llevar a una situación lamentable, ¿no? Entonces, eh, ahí yo pienso que es preferible el mal menor al mal mayor, ¿no? Porque de una u otra manera, algunos cristianos que están ahí involucrados están pensando de alguna forma en buscar también aplicar en la medida que puedan, ¿no? Estos principios, estos valores que son importantes no solamente para su partido político, sino que para una nación, ¿no? Porque están ahí para gobernar una nación, ¿ya? Pero también miren, está esto otro, que es un poquito más largo, y que dice, los magistrados civiles no deben tomar para sí la administración de la palabra de los sacramentos o el poder de las llaves del reino, de los cielos, ¿no? Porque eso es dado a la iglesia, ni se entremeterán en lo más mínimo en asuntos de la fe. Sin embargo, como padres cuidadosos, es el deber de los magistrados civiles proteger la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sin dar preferencia a alguna denominación de cristianos sobre las demás, de tal modo que todas las personas eclesiásticas, cualquiera que sean, gocen de completa, gratuita e incuestionable libertad para desempeñar cada parte de sus funciones sagradas sin violencia ni peligro. Y como Jesucristo ha asignado un gobierno regular y una disciplina en su iglesia, ninguna ley de Estado alguno debe interferir con ella, estorbar o limitar los ejercicios debidos entre los miembros voluntarios de alguna denominación de cristianos conforme a su propia confesión y creencia. Es el deber de los magistrados civiles proteger a la persona y buen nombre de todo su pueblo de una manera tan efectiva que no se permita que ninguna persona sobre texto de religión o por incredulidad cometa alguna indignidad, violencia, abuso o injuria a otra persona cualquiera, debiendo procurar además que todas las reuniones eclesiásticas y religiosas se lleven a cabo sin molestia o disturbio. Qué interesante lo que dice acá este documento 1600, ¿no? En este tema, que habla de algo que acá en Chile años atrás fue tan discutido y que ya se avanzó como es la libertad religiosa, ¿no? Acá hablamos nosotros del culto, libertad de culto, ¿no? Fíjese que en Chile recién en el año 1925 viene a separarse la iglesia del Estado, ¿no? Estructuralmente, pero culturalmente sigue dominando la iglesia romana, ¿no? Pero este tema de la iglesia, el Estado, las responsabilidades y más aún el que el Estado dé cobertura para todas las expresiones religiosas, ya lo habían desarrollado estos 121 teólogos allá en Westminster, en el año 1648. O sea, no es novedoso, no es nuevo replantear este tema, porque ya dentro de las iglesias presbiterianas, ¿no? La iglesia reformada, esto ya se había tratado. Pero hoy día se le olvida a la iglesia mucho de esto. Y piensa que cuando hablan de libertad religiosa, como que están haciendo algo nuevo, una novedad, cuando esto ya viene de siglos. ¿Qué les parece?
Bueno, aquí está sentando también una base de la probidad, también que hoy día están en muchas leyes, el interés general por sobre el particular. En este caso, ¿a qué se debía el magistrado? Para asegurar proteger este derecho, esta libertad. Mm, Hoy día está este principio, ¿no? El servidor público y el servidor que opera en el Estado, que debe actuar con probidad, debe estar con ese interés general de los demás por sobre el particular de él. Entonces, claramente aquí están sentadas las bases del principio de probidad mm, y que hoy día brilla por su ausencia. mm, Si hoy día hay mucha corrupción, es justamente porque no se ha privilegiado el interés general de todos los chilenos, sino que se ha privilegiado el interés personal, particular, por sobre el general. mm. Es bonito rescatar este articulado, esta Sí, declaración ya antigua. claro, totalmente. Fíjese que estos hermanos teólogos que elaboraban esta confesión de fe van a llevar a que los puritanos llegaran a Massachusetts, Plymouth, para ahí ya fundar lo que sería posteriormente los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y en la Constitución norteamericana hay mucho de esto. Y, fue un país que avanzó, creció mucho, el país de las libertades, el país de los sueños, porque justamente tomaba esto. Y no solamente lo aplicaba a nivel de lo que era iglesia, sino que a nivel de Estado. Interesante, ¿eh? ¿No? Cómo tenerlo presente. Cuando a ti te pregunten, ¿y qué opinas sobre la política? Como presbiteriano, como reformado, ¿qué opinión tienes o qué voz oficial hay respecto a las iglesias reformadas presbiterianas sobre la política? Cítale estos pasajes que tienen que ver con nuestra confesión. Ahí hay respuesta, ¿no? Y si tú quieres argumentar con otros elementos más profundos, lo puedes hacer, pero por lo menos aquí hay una base interesante para hablar de política, ¿no? Y cómo la política de alguna manera debe, como decía también nuestro hermano Rodrigo, eh, buscar el bien común de todos, ¿no? No preocuparse de lo particular, sino que el bien de toda la comunidad, aunque ésta sea diversa, porque un elemento interesante que aparece acá es la libertad de expresión religiosa y también habla de aquellos que no creen. Cuando dice de una manera, cuando dice acá sobre pretexto de religión o por incredulidad, es decir, el ateo, ¿no? El ateo también tiene sus derechos, sus libertades, y el Estado no debe reprimir eso, porque la confesión de fe está en base a un principio importante dentro de otros que es la libertad de conciencia, ¿no? Y esa libertad de conciencia para el cristiano, obviamente, de alguna manera va a estar regulada a través de lo que Dios nos revela en su palabra, ¿no? Y eso hay que mantenerlo también muy, muy presente. ¿Ya? Pastor, Sí, hermano, hable. me llamó la atención aquí cuando estaba hablando, magistrado civil, el punto 5 proteger a la persona, como usted comenzaba recién, Mm, sobre pretexto de religión o incredulidad, comete alguna indignidad, violencia, abuso o injuria a otra persona cualquiera, debiendo procurar además que todas las reuniones eclesiásticas y religiosas se lleven a cabo sin molestia o disturbio. Cosa excelente. Pero ahora, lamentablemente, para mí, como que se dio vuelta todo. Los disturbios, el problema están buscando las iglesias, porque cuántos casos han pasado de que por ruidos molestos, bueno, ya ha generado eso, está generando ahora. Como que se cambió un poco el papel, mm, teóricamente hablando. sí, Tiene como que hay varias iglesias, ¿no es cierto?, que están siendo cuestionadas por el tema del abuso, de la violencia muchas veces.
de la exacto. violencia que lleva a estos temas que están acá, de que porque usted no es incrédulo, un poco más ya está en el infierno. O sea, la violencia ahora se ha traspasado a los de la fe, hacia los otros, siendo que Mm, acá protege al creyente de este tipo que da libertad, que todos se respeten mutuamente, el que cree y no cree. mm, Eso quería compartir. claro, claro. Eh, la iglesia, eh, un sector de la iglesia actúa de una manera bien especial. En la teología de la liberación, acá en Latinoamérica, en el año 1960 y tanto, con Gustavo Gutiérrez, justamente llamó a las armas, ¿no? A movilizarse, a protestar, buscando amparar a los más pobres, según ellos. Y esa teología de la liberación, justamente, es lo que llevó a la iglesia a manifestarse, a protestar, pero muchas veces más allá de lo que creo yo es permitido, ¿no? Porque hay como dice Calvino, una rebelión santa hacia las autoridades cuando éstas no se ocupan justamente de lo que dice acá esta confesión, que es una confesión calvinista. Entonces, qué importante es cumplir bien el rol como iglesia y ser dentro de la comunidad columna y baluarte de la verdad, pero también una comunidad eh, que llame, ¿no? Atractiva, que sea ese lugar donde el evangelio se predique y los que lleguen encuentren salvación, restauración, vida nueva. No un lugar de meeting, ¿no? De oponerse al sistema, de oponerse a la comunidad, sino que trabajar incluso junto a la comunidad. Muy bien, queridos hermanos, ya estamos llegando al final ya de nuestra sexta sesión, donde hemos visto un poquito sobre la confesión de fe de Westminster. La próxima clase vamos a seguir con otros apartados de la confesión. También vamos a ver Catecismo Menor de Westminster, ¿no? Que se elaboró para el mundo más infantil en su tiempo, para aquellos más mancebos, más adolescentes, ¿no? Eh, y es un documento interesante que es bueno que lo repasemos en algunos artículos que vamos a conversar y compartir. Bien.